El mundo en clave y contexto. Mapas, poder y decisión. Claves globales, datos directos para entender. Mirada internacional con nuestro columnista, con nuestro amigo Marcos Urtubey. Bienvenido a la mañana de Punto Uno, Marquitos. ¿Cómo estás, Lisan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a vos, buen día a todos los televidentes en esta mañana. ¿Qué tal está el día allá en Salta? Está lindo, está fresquito, levantando. Qué elegancia la de Francia, ese fondo, Marquitos. ¿Cómo estás? Lindo cuadro, ¿eh? A los que nos están viendo por Punto Uno Salta, estarán viendo la presencia de nuestro columnista Marcos Urtubey, y para los que nos están escuchando en la 94.5, un muy lindo cuadro de fondo lo acompaña a nuestro columnista. Muchísimo. Si querés, empezamos por lo más urgente, las negociaciones fracasadas. El otro día hablaba de tregua armada entre Estados Unidos e Irán. Después tuvimos una elección muy importante en Europa y una elección muy importante en Perú, incierta. Y después, bueno, ¿qué va a pasar con Estados Unidos y el Estados Unidos que conocemos? Arranquemos, si querés, de lo más urgente, que es el bloqueo y la negociación entre Irán y Estados Unidos. ¿Te parece, Marquitos? Me parece perfecto, Lisan. Sí, la verdad es que viene pasando bastantes cosas en la guerra, como bien venimos hablando cada 2 semanas aquí en el programa. Lo último para actualizar, hace al menos una semana hubo un preacuerdo de paz, que ahora ya se dio de baja, pero lo interesante, creo que está bueno hablar del preacuerdo de paz, porque en un primer momento Donald Trump había accedido, mediante una negociación llevada adelante por el presidente de Pakistán, aliado a Estados Unidos, había accedido a los 10 puntos que había establecido Irán, que entre ellos voy a mencionar 4 que son muy importantes para entender el trasfondo de toda esta cuestión. Permitía el enriquecimiento de uranio a Irán para desarrollar armas nucleares, que recordemos que Irán no tiene armas nucleares. El retiro de tropas de Estados Unidos de todos los países del Golfo, reconocer el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz y levantar los embargos y bloqueo a Irán. Además del cese al fuego de Israel al sur del Líbano y a Gaza. Entonces, esos eran los puntos para mí más importantes, los 10 puntos que había exigido Irán a Estados Unidos. Estados Unidos se va, establece que iba a respetarlos, que se iba a empezar a hablar y demás. Bueno, el día de ayer se terminó dando de baja por, sobre todo, Estados Unidos no aceptar que Irán quiera desarrollar armas nucleares y no reconocer a Irán como el que controle el estrecho de Hormuz. De hecho, mandó la Marina de Estados Unidos a querer hacer como una especie de segundo peaje sobre el estrecho. Entonces ya nuevamente hay tensiones en Medio Oriente respecto a Estados Unidos, Israel e Irán. Marcos, te sí. tomo un segundo, porque justo vos dijiste, bueno, se cortó un segundito cuando estabas describiendo cuáles son los elementos que hicieron naufragar esta primera parte de negociación, si los podrías repetir. Estamos hablando con Marcos Urtubey en su mirada internacional. Los 2 puntos claves que hicieron, de los 10 puntos que había establecido Irán para llegar a un acuerdo de paz, los 2 puntos claves que hicieron naufragar la paz fue que Irán tiene el deseo de desarrollar armas nucleares, es decir, enriquecimiento de uranio para desarrollar armas nucleares. Ese como primer punto. Y segundo punto, el hecho de controlar el estrecho de Hormuz. Recordemos que Irán había establecido un pago de $2 millones que pasaron a ser yuanes, para el paso de los buques petroleros sobre el estrecho de Hormuz. Entonces, uno de los puntos de acuerdo, de los 10 puntos para llegar a este acuerdo de paz que había establecido Irán, era que Estados Unidos reconozca el poder de Irán sobre el estrecho. El hecho de Irán y de Omán. No reconocerlo hace que este acuerdo no llegue a buen puerto. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar, Diego? Porque hemos visto este conflicto tiene casi 1 mes y medio ya, un primer momento de muchísima combate
aeroespacial sobre todo. Después como que declinó, hubo continuamente bombardeos y utilización de misiles hipersónicos. Un impas, la tregua, el fin de esta tregua que dura 48 horas. ¿Vos creés que puede haber algún movimiento ya de orden marítimo, de anfibio, por parte de Estados Unidos? Sí, ¿O de se va a hecho, sostener en este bloqueo marítimo? no, de hecho ya tengo entendido que Estados Unidos ha mandado algún buque marino ahí a las costas de Irán sobre el estrecho y Irán bombardeó el buque. O sea, ya hay nuevamente conflicto directo y bombardeos directos. También es menester mencionar lo siguiente: Turquía amenazó a Israel de guerra total si sigue el fuego de Israel sobre Líbano y Gaza, cosa que sucede todos los días. Entonces, el próximo actor a entrar a la guerra es Turquía, apoyando a Irán en contra de Israel y Estados Unidos. Ese es un actor importante porque Turquía hace un par de días mostró en un video un misil ya te digo bien cómo se llama para no... Gazap, por Un Gaza, misilazo. un misilazo, una bomba tremenda que se llama termobárica, Ok. que utiliza oxígeno. Entonces es una bomba específicamente diseñada para destruir búnkeres y túneles, justamente teniendo presente la realidad de Israel con los búnkeres, digamos, donde se refugian la Estamos hablando mayoría de con... los ciudadanos cuando tienen amenazas de bomba de Irán. Entonces eso es un dato importante, el posible ingreso de Turquía sobre la guerra, que hay algo acá para mencionar. Turquía de Israel está a 270 kilómetros en distancia física. Es lo mismo que Salta-Tucumán, digamos, para tener dimensiones sobre las distancias de frontera. Entonces, eso podría abrir un escenario en el cual estemos hablando de una posible invasión o guerra terrestre, digamos, por primera vez algo posible, digamos. Porque de hecho nosotros estamos mirando principalmente el conflicto, si se quiere, el triángulo Irán, Israel, Estados Unidos. Pero hay este conflicto es mucho más amplio, no solo por los bombardeos en Arabia Saudita y en el medio, digamos, en el conflicto, como Irán abrió el conflicto hacia las bases y hacia los países que le prestan alianza a Estados Unidos. El conflicto central hoy también, o otro de los conflictos centrales, es el Líbano, y por otro lado, la ya destruida Gaza, pero también lo que pasa en Cisjordania, ¿no? En el otro pedazo de Palestina, del estado, donde los colonos israelíes avanzan en tomar tierras de Cisjordania. Y en el sur del Líbano, ¿cuál es el peso de esto? ¿Qué está pasando alrededor de esta ofensiva? Bueno, totalmente, digamos, esto tiene que ver netamente, son los aliados, además, ahí en Cisjordania o mismo en el sur del Líbano, donde se encuentran algunas células de Hezbollah operando y trabajando. Entonces, esa es la excusa que tiene Israel para seguir tomando territorio palestino, y esa es justamente el enclave de posible entrada de la guerra de Turquía, en términos de si Israel sigue avanzando y sigue bombardeando. En los últimos días hubo aniquilaron un pueblo que tenía como 4.000 años en el sur del Líbano. Es impresionante. Poco se sabe, poco se comunica respecto a esto. Y con esto la muerte de un montón de personas inocentes que nada tienen que ver con el conflicto, de cualquier religión, ¿no? Estamos hablando. De hecho, ahí hubo hace un par de días algunos medios de comunicación en Telegram y en Twitter informaban sobre el bombardeo de Israel sobre una sinagoga, es decir, judía, en Irán. Entonces, digo, acá no hay discriminación sobre las personas que mueren, que nada tienen que ver con el conflicto, civiles. Entonces, en este sentido, sí, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo termina esto?
Yo creo que se va a profundizar. Me da toda la sensación de que Israel, con el sionismo a la cabeza, sigue adelante con su plan de expansión sobre el sur del Líbano, sobre Cisjordania, sobre terminar de aniquilar Gaza. Entonces no va a ser nada más que profundizar e irán continuando con los ataques. Mirada Internacional con Marcos Urtubey. Te voy a traer a dos elecciones importantes. Una que va a ser más difícil de explicar, que es la derrota de Víctor Orbán en Hungría. Te pido dos cosas. ¿Qué pasó? ¿Y por qué es importante? Digo, porque están todas las tapas de los internacionales de Argentina como un hecho político importante y uno dice, che, pero qué cazzo. ¿Cuál es la importancia de una elección en Hungría para el argentino o para el mundo? Bueno, yo creo que lo que le pasó a Víctor Pobre es que se juntó con Milei, se sacó una foto y cagó fuego, después de 16 años. No, a ver, sí, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría hace 16 años, nacionalista de derecha, fuerte, un gobierno de alguna manera autoritario porque limitaba las libertades de estudiar, las libertades de prensa, la libertad de expresión, un gobierno muy duro contra la inmigración, lo que venimos también conversando acerca de esto del nacionalismo en los últimos programas. Perdió contra Peter Meyer, que es un hombre, un abogado de 45 años, que curiosamente, Lisan, era parte del partido Fidesz, el partido de Víctor Orbán, hasta hace 2 años. Se fue del partido por una cuestión de denuncias de corrupción, etcétera, en la cual también estaba su ex mujer. Entonces el tipo, lejos de achicarse, profundizó y bueno, habrá tenido un mal divorcio en definitiva, pero lo que sucedió fue que en estos dos últimos años creció mucho su nivel de exposición. Tal es el punto de que tuvieron por primera vez en el Parlamento de Hungría mayoría absoluta, es decir, de los 199 escaños, el partido este nuevo, que TISIA se llama, el partido del actual, el que va a ser primer ministro de Hungría, sacó 138. Entonces, digo, sí, ahora, ¿eso qué implica en términos? Porque esto también es importante. ¿Qué implica? ¿Hay un cambio de política en Hungría? De ninguna manera. Hay algunos que lo definen a Peter Meyer como Víctor Orbán hace 20 años. O sea, un joven idealista, sin corrupción, sin equipaje, sin los errores de haber... Sin la pesada mochila. Sin la mochila, exactamente, pero con las mismas ideas, es decir, es un tipo anti-inmigración, anti-Europa, de alguna manera, un poco más flexible, porque en definitiva lo que le pasa hoy a Hungría no es ajeno a lo que le sucede a muchos países de Europa respecto a la falta de trabajo, a la falta de calidad de vida, a la falta de plata e inversiones. Entonces entienden que ser un poquito más amigo de Europa puede hacer que puedan venir algunas inversiones, que puedan ir inversiones, que pueda crecer en materia económica el país. Okay. Pero tiene la misma postura respecto a la inmigración, por ejemplo. Sí creo que va a ser más abierto en cuanto a las libertades en un corto o mediano plazo. Pero bueno, no esperemos muchos cambios. Sí creo que está bueno también mencionar que es la primera vez en el Parlamento de Hungría, al mismo modo, que no hay ningún representante de izquierda. Okay. Ninguno, porque ganó, bueno, estos 138, el partido de Orbán metió 55 escaños y la extrema derecha, que hay una derecha de la derecha, sacó algo como 7, 8 escaños, por lo cual es la primera vez que no va a haber ningún representante de izquierda. Veremos cómo miércoles. Está duro ese Parlamento. Te llevo a una última rapidita y después hablamos de una cuestión de cierre. 10 presidentes en 10 años, entre 8 y 9 presidentes tuvo Perú en los últimos 10 años desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski de PPK en el 2018. Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Dina Boluarte, José Geri, José María Alcázar. Todos esos fueron los presidentes que tuvo Perú desde el año 2016 y ayer fueron una primera vuelta que no tiene todavía claridad quién es el ganador. Impresionante el resultado de Perú, realmente, Elisan, muy bien que lo mencionás, porque hubo 30 listas
O sea, ese es el número oficial de la cantidad de candidatos que Que fueron candidatos a presidente. Claro, que compitieron por la presidencia ayer. Les vendría muy bien el sistema de paso a ellos, ¿no? Para que no haya tantas listas a presidente, porque en definitiva quien ganó, que fue Keiko Fujimori, hija de Alberto, expresidente de Perú, buen presidente allá por el 92, sacó 16 puntos. O sea, la principal candidata a competir o a posiblemente ganar las elecciones el 7 de junio sacó 16 puntos de primera vuelta. Eso te habla de una crisis de representatividad brutal. También, bueno, ¿no? O sea, ella que representa a la derecha, Aliaga, que salió segundo finalmente, que le ganó a Nieto, que era más bien de izquierda, de derecha también. Entonces, realmente pareciera ser que el resultado se va a mantener de cara a junio, pero porque los dos candidatos representan más o menos lo mismo, tendrá que ver quién se impone en materia de comunicación de acá hasta junio, pero sí, interesante resultado. Hablaban de un fraude masivo porque algo así como 1,5 millones de peruanos en Lima puntualmente por una complicación no han podido votar. No sé en qué quedará eso, pero... Bueno, de hecho se abrieron para que la ciudadanía siga votando hoy en el día lunes, hablaban más o menos de 60.000 personas. Sí, interesante, realmente interesante. Bueno, también para mencionar, no está dentro de lo que habíamos conversado, pero la semana que viene son las elecciones de segunda vuelta subnacionales en Bolivia. Sí, al día de ayer fueron los debates en todo el país, creo que hay 5 candidaturas a gobernador de segunda vuelta. Y bueno, veremos. Interesante para seguir el lunes que viene. Te quería hacer la última, que es lo que habíamos charlado un poquitito en estos días. Las guerras reforman sociedades, cambian sociedades. ¿Vos crees que este conflicto en Medio Oriente va a remodelar la sociedad norteamericana? ¿Es el fin del Estados Unidos que conocemos o que creemos conocer? Sin lugar a dudas considero que es el fin de Estados Unidos tal como lo conocemos. Ese Estados Unidos que era potencia militar, que nadie podía siquiera imaginar que podía enfrentarse a Estados Unidos porque era una derrota asegurada. Sí, sin lugar a dudas, ese Estados Unidos casi te diría no existe más. Por lo que está pasando en Irán en este momento, por el fin, y más allá del enfrentamiento bélico con Irán, es el fin del petrodólar, es el fin de que las transacciones de petróleo, de crudo en el mundo se transaccionen con dólar. Entonces eso va a ser una cataclis, una debacle progresiva del dólar a nivel mundial. Entonces, digo, sí, sin lugar a dudas, eso va a generar inflación, sumado a los problemas que tiene Estados Unidos internamente, sociales, ¿no? Digamos, la sociedad está parada en un 50-50 respecto a las políticas de inmigración, respecto a las políticas de sacar a todos los inmigrantes que tienen ya domicilio ya hace mucho tiempo, pero en definitiva por una cuestión racial, y eso está afectando el trabajo allá. Entonces, sí, sin lugar a dudas, yo creo que el Estados Unidos que hemos conocido hasta el momento dejó de existir. Digo, vendrá otro, probablemente más humano, más socialista, veremos qué facetas tiene, pero tal como lo conocemos hoy en día, para mí ha dejado de existir. Me quedé pensando una cuestión para atrás, que lo último que te digo, se leyó o hubo una lectura de la caída de Orbán, vuelvo al tema de Hungría, como el fin de una era. De Orbán era un jugador importante para Vladimir Putin, para refrenar algunas de las acciones de la Unión Europea con el conflicto a Ucrania-Rusia. Recordemos que Hungría forma parte de la Unión Europea. Se leyó como, bueno, el fin de un régimen y un momento proliberal, si se quiere, o de mayor liberalización con respecto a Hungría. Vos no tenés esta lectura del cambio de régimen en el país de Mirá, no porque Europa. el Peter Meyer fue parte del gobierno hasta hace 2 años. En términos argentinos es como si, a ver,
si el año pasado hubiera salido del gobierno Adorni y se presentara como una oposición a Milei el año que viene, digamos, ¿qué te hace pensar que puede ser muy diferente? Sí, puede tener distintas, Adorni por ahí no es el mejor ejemplo en este contexto. Sí, actual claro, de la estaba Argentina. pensando, decí que dijiste el año pasado, porque justo Claro, antes si hubiera de todo sido el este año quilombo que pretendía salir, se le iba a complicar. antes del quilombo pero digo, ¿qué te hace pensar que puede ser muy distinto? A lo que voy es, el hombre Orbán es un nacionalista de derecha, Peter Meyer es un conservador liberal, es decir, él está en contra de Europa de una manera un poco más flexible que Orbán, eh, anti-Putin dice de alguna manera que se define que es, aunque tiene similitud de pensamiento respecto al conflicto de Ucrania, es decir, no comparte de que haya que mandar armas y plata a Ucrania. Entonces, digo, sí, yo creo que lo que más le pesó a Orbán en este último tiempo fue el sobreautoritarismo en una democracia. Ok, Porque cuando vos sos autoritario en un país autoritario no hay problema en la medida que gobiernes bien, porque si gobernás mal te hacen un golpe de Estado. Pero cuando tenés democracia y limitás progresivamente las libertades, tarde o temprano más los problemas de corrupción. La corrupción siempre termina calando muy fuerte cuando todo lo demás no está satisfecho. Entonces, sí, sin lugar a dudas, digo, lo que le pasa a Milei, ¿no? Vamos al plano argentino. La corrupción le cala, el tema de Adorni, el tema de los créditos hipotecarios, digo, son dos problemas las balas que le entran al gobierno, justamente porque la situación económica no está dando a tono, no está dando a tiro, porque cada vez es más difícil para la sociedad llegar a fin de mes, se quedan sin trabajo porque las empresas cierran, entonces ahí es cuando la corrupción, decís, empieza a afectar mucho claro. en la conciencia y en el ser de cada persona. Autoritarismo y corrupción en la caída y complejidades económicas en la caída de Víctor Orbán. Marcos Urtubey en la mirada internacional de Punto Uno Stream. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Lisan, querido, un placer. Nos vemos, O la gracias. otra. Bueno, ahora ya